sea al Señor Jesucristo. Gloria, gloria al Señor Jesús. Pues hermanos, Dios me los bendiga en esta bonita tarde. Amén. Todos sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Amén. Dios sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios. Porque separados de Dios, pues nada podemos hacer. Pero con Él, todo lo podemos porque Él nos da la fuerza. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Bueno, pues aquí viene ya el título de la enseñanza. El nombre de la predicación, ya algunos ya lo saben, ya lo conocen, lo estuve anunciando, ¿verdad? De lo que se iba a tratar, de lo que íbamos a predicar. Yo siempre le digo al Señor, nada más dame el título, Señor, dame el nombre, y de ahí nos arrancamos, de ahí es más fácil, con el título, el tema. Y pues Dios me bendice, Dios me da el título, el tema, y de ahí empiezo a echarle ganas. Acomodando aquí, acomodando allá. Entonces, el título es este es el nombre de la enseñanza. No te rindas, no te rindas. La victoria es tuya. No te rindas, la victoria es tuya. Gloria a Dios. Así que ya puedes empezar a decir ahí a tu vecino, no te rindas, no nos rindamos. La victoria es de nosotros. Amén. ¿Qué quiero decir yo con que no te rindas? Porque a veces se pone el asunto bien apretado, ¿no? Se pone así como un tipo medio dificultoso. Y es cuando queremos rendirnos, pero Dios en esta enseñanza te dice, no te rindas, no te rindas. No te rindas porque la victoria es tuya. Amén. La victoria es mía. Yo recuerdo cómo en una pasión se le dice a Saúl, vete para tal lugar, que ahí te esperas, ¿cuántos días? 7 días. Y él llegó allí a donde se le dijo que se estuviera. Pero no, cuando se llegó el día número 7, los filisteos parecían como la arena del mar, listos para atacar a Saúl y a su gente. Y él está ahí. Pero los filisteos a punto de atacarlos en el día 7. Y otros reyes se aliaron con los filisteos para atacar juntamente con los filisteos a Israel. Se ponía como ojo de hormiga, ¿no? ¿Cómo está dicho? Como ojo color de hormiga, así más o menos, ¿no? Amén. Entonces la gente de Saúl, hermanos, le sacatearon y pelaban gallo. A los otros así, déjame ir a tomar agua, decían. Y se retiraban y no iban a tomar agua, pues, le pelaban gallo, corrían a escaparse, así medio despistaditos. Y Saúl dijo, tráiganme el animal para ofrecerlo al Señor. Ese no era el trabajo de él. Amén. Se metió donde no debería de haberse metido, hermano. La regó. A veces tú puedes agarrar cosas de Dios porque Dios dice, pero quizás no sea lo que Dios quiere que hagas, y te quieres justificar para meter los pies. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces le trajeron el animal, lo sacrificó, cuando de repente se mira un bultito. Era Samuel. Ese trabajo era de Samuel. Y aparece Samuel y le dice pronto, más rápido que inmediatamente. Samuel no andaba tonteando. Por eso le tenían miedo cuando llegaba Samuel. Es pacífica tu venida. ¿Me explico? ¿Se acuerdan ustedes cómo Saúl, un error que cometió también delante del Señor, le perdonó la vida a un hombre? Y Dios le dijo, no quiero a nadie en vivo. Hombres, mujeres, niños, vacas, borregas, becerros, no, me los matan, que no quede nadie con vida. Pero él dejó a un hombre con vida. Y llegó Samuel y, como quien dice así, le dijo a Saúl, ¿te faltaron pantalones para hacerlo?
Y mientras Samuel le decía a Saúl, te faltaron pantalones para hacerlo, estaba afilando el machete. Tráemelo para acá. Y se trajeron a ese hombre que dejaron con vida. Esa es la vida que lo hizo pedacitos. Amén. Samuel. Te alabamos, bendito Dios. Si tú no quieres cumplir con lo que Dios manda que hagamos, porque Él es muy misericordioso, es puro amor. Dios es amor también, pero Dios dice que lo hagamos. Amén. Entonces, Samuel lo hizo. Amén. Aleluya. Samuel lo hizo. Entonces llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Pues no llegabas. Pero ya llegué, te dije que iba a llegar. Te dije que te esperaba porque te iba a decir lo que tenías que hacer. Si te hubieras esperado un poquito más, hoy, le dijo Samuel a Saúl, hoy tu reino se hubiera confirmado, pero ahora tu reino no va a ser duradero. Amén. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Tremendo, ¿no? Entonces, pongámonos abusados. Pongámonos abusados. ¿Sí o no? Amén. Seamos sensibles a la voz de Dios. Aprendamos a esperarnos. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿cómo se titula la enseñanza? No te rindas. No te rindas. No importa cómo se ponga el asunto. No importa cómo se ponga el asunto. Hay algunos hermanos que ni siquiera tienen ningún problema, se rinden. Se rinden sin tener problemas, fíjate. ¿Sí o no? Amén. Sin nada. ¿Qué te esperas de los que tienen problemas? Terrible. Entonces no te rindas, no te rindas. La victoria es tuya, la victoria es mía. Vamos a Marcos capítulo número 2. Y cuando mi esposa pasa con los niños y empieza a dar su estudio, dije, mira, mi esposa, el capítulo que usó para los niños es el capítulo que Dios también me dio a mí. Y no platicamos nada. Ella no me dice que vas a predicar, que vas a enseñar. Yo a veces nada más le doy los puros temas, los puros títulos. Y donde llego digo, esto es lo que voy a predicar. Por aquello, ¿no? Que se presente o se lleve algo y después digan, no, lo está diciendo por mí, ya le contaron, ya le dijeron. No. De anticipadamente te estoy diciendo lo que voy a predicar, lo que voy a enseñar. ¿Sí o no? Amén. Ok, entonces Marcos capítulo número 2. Marcos 2. Y vamos a irnos despacito. Despacito. Dice Marcos capítulo número 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum. En Capernaum. Ahí entró Jesús otra vez. Si dice otra vez es que antes ya había estado ahí. ¿Sí o no? ¿Quién entró otra vez en Capernaum? ¿Quién? Oigan, hermanos, y a veces, no sé, pero tengo que decir, no trae nada, no se emociona nada cuando se menciona el nombre de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por ti y por mí. Él entró otra vez a Capernaum después de algunos días. Ahora, escúchame bien, porque cuando la gente se da cuenta de que Jesús está ahí, no tiene la actitud que tienes tú ahorita. No tuvo esa actitud. No dijo, entró Jesús otra vez a Capernaum. No, la gente, algunos saltaron de gozo, de gusto. ¿Quién? Jesús. El Hijo de Dios. Que como dice un canto, que por donde Él pasaba, su gloria, su poder, sus maravillas se dejaban ver. ¿Me explico? Ojalá y creas en el Señor. Ojalá y te deleites en Él de verdad. Entonces, nuevamente el verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó pronto, tan pronto llegó otra vez allá a Capernaum. ¿Y qué crees que sea la gente? Lo que a veces no somos nosotros. A veces somos muy comunicativos de lo que hizo mi hermana Nora, de lo que hizo el pastor, de lo que hizo fulano, mangano, sultano, y se expande la fama de fulano, de mangano, sultano. ¿Y qué es de Jesús? Cuando Jesús entró en Capernaum, pronto se empezó a escuchar. ¿Qué crees? ¿Qué te imaginas? ¿Qué te cuento? ¿Qué te digo? Jesús está otra vez aquí en Capernaum. Gloria a Dios.
Y se empezaba a correr la voz, hermano. Había un alboroto terrible, porque Jesús estaba otra vez en Capernaum. Ya alabamos, bendito Dios. Se oyó entonces que estaba en ¿dónde? En casa. ¿Pero en qué casa? En la casa de Pedro el apóstol. Gloria a Dios. En casa de Pedro el apóstol. Ahí Jesús se encontraba. Ahí Jesús llegó a la casa de Pedro. Ahora quiero decirte algo. Te alabamos, bendito Dios. Jesús también estuvo en la casa de su padre. O sea, Jesús estuvo en la casa de ¿quién? De su padre. ¿Qué padre? Dios. Y quiero decirte que en las casas que Jesús estuvo, se dio su gloria. ¿Qué sucedió cuando Jesús estuvo en la casa de su padre? La casa se purificó. Había un desorden terrible ahí, hermano. No sé si me explico, espero que sí. Había un desorden tremendo ahí en la casa del Padre de Jesús. Desorden terrible. Pero Dios purificó ahí el asunto. Arregló el asunto ahí, ¿no? Santificó ahí el asunto. Te alabamos, bendito Dios. Pero también quiero decirte que Jesús estuvo en la casa de Marta y de María. Estuvo en la casa de Pedro, y no estamos viendo lo que va a acontecer ahí. Pero estuvo en la casa de su padre. ¿Qué sucedió en la casa de su padre? La purificó. Jesús, donde está, donde habita, siempre hay grandes bendiciones. Siempre suceden cosas terribles, buenas. ¿Sí o no? Entonces Jesús estuvo en la casa de ¿quién? De Marta y de María. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Qué pasó ahí? Cuando Jesús estuvo ahí, cuando Jesús se encontró ahí. Te alabamos, bendito Dios. Pues hubo adoración. ¿Quién lo adoró? María. Se sentó a sus pies. Hubo atención. Atención. Attention, attention. Porque Jesús está ahí. ¿Me explico? Entonces Jesús estuvo en la casa de Marta y María y hubo adoración, hubo atención, hubo palabra de Dios y hubo exhortación, hubo llamada de atención. Marta, Marta, afanada y turbada, tú estás con tantas cosas, tu petición no es concedida. ¿Me explico? Por tu actitud. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué tremendo cuando Jesús se hace presente en algún lugar. Si fue en la casa de su padre, se miró ahí la maravilla de él. El lugar fue purificado. A punta de chicote, hermano. Pero aquí se pone en orden. Aquí es un lugar llamado casa de oración. Con chicote en mano, hermano. Nomás imagínense el hermano Gilberto aquí tronando chicote. ¡Ey, siéntate bien! ¡Ey, pon atención! ¡Ey, ¿dónde está la Biblia? ¡Ey, ¿dónde está tu cuaderno, tu lápiz? Apunta para que medites. Cuando te salgas de aquí, te sientes en tu casa. A ver, ¿qué más te da el Señor ahí? Tronando chicote. Oh, oye, el hermano está mal loco. No, eso está en la Biblia. Eso está en la palabra de Dios. No, ¿quién va a querer venir con alguien así, no? No, el hermano sí se volvió loco. Jesús no estaba loco. El celo de tu casa me consume por dentro, decía el Señor. Te alabamos, bendito Dios. Muchos de nosotros no somos celosos. No importa un cacahuate que haga, quien le rasque ahí a la pintura recién sacada ahí. Se nos venga todo el asunto encima.
Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Jesús también estuvo en casa de Simón el leproso. Amén. Simón el leproso lo invitó a Jesús. ¿Sí o no? Amén. Y Jesús estuvo ahí sentado a la mesa. Pero ahí hubo varias cosas. Que falta de atención a Jesús. Amén. Amén. Falta de servicio a Jesús. No le dieron un beso. O sea, como un buen saludo. No le dieron agua para sus pies. Él venía de caminar, sus sandalias, sus pies empolvados. Y era una costumbre que se hacía allá de darte agua para que lavaras tus pies. ¿Me explico? Eso no hubo ahí en la casa de Simón. Atención. De Jesús faltó falta de atención, falta de servicio. Pero también hubo arrepentimiento. Amén. ¿Me explico? ¿Quién se arrepintió? La mujer pecadora. Amén. También hubo perdón y hubo paz. ¿Te fijas? El asunto es que cuando Jesús está, algo tiene que suceder. O te va a regañar, te va a poner el chicote, te va a purificar, te va a exhortar, te va a dar palabra, lo vas a adorar, pero algo tiene que pasar. Amén. Algo tiene que ocurrir. ¿Sí o no? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Y en la casa de Simón hubo también crítica. Amén. Ahí estaba Jesús. Si este fuera profeta y conociera quién es la que lo toca. Terrible. Pero también tuvo en la casa del chaparrito llamado Zaqueo. ¿Sí o no? ¿Y qué ocurrió ahí? Bendito sea el Señor Jesús. Salvación para vida eterna. Amén. Amén. ¿Qué más hubo ahí? Hubo amor y hubo generosidad. ¿Hacia quiénes? Hacia los necesitados. Él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Amén. Porque ahí estaba Jesús. ¿Y qué más? Hubo también corrección, disposición a corrección. ¿Me explico? Porque si alguno es defraudado, no simplemente le voy a pedir perdón, se lo voy a devolver y con 4 tantos más. Lo que ocurre cuando Jesús está en un lugar. Ay, Dios mío, cuando no pasa nada, yo pienso que Jesús no está ahí. Ya la vamos, bendito Dios, porque algo tiene que pasar. Amén. Me encanta el canto ese, por donde Él pasaba su gloria, se miraba. ¿Sí o no? Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Te alabamos, bendito Dios. Vamos a Marcos capítulo número 2. Marcos capítulo número 2. Tenemos Marcos capítulo número 2. Amén. Ya alabamos, Padre bendito. Hay que dejar que Jesús entre a este lugar donde nos reunimos, en la casa de cada uno de nosotros, porque quien no quiere ver su gloria ahí, Amén. déjalo entrar, Aleluya. déjalo que Él llegue, ¿no? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Dice Marcos 2:2, así de esta manera. E inmediatamente, hoy nomás, inmediatamente, se juntaron, ¿cuántos? Muchos hermanos. Jesús está en casa de Pedro y nadie salió a invitarlo, nada más se dieron cuenta, pasándose la voz. Jesús está aquí en Capernaum, está en casa de Pedro. Inmediatamente aventaron el garrero, aventaron la escoba. Gloria a Dios, aleluya. Se olvidaron de ir a cobrar el cheque. Bueno, no todos, algunos. Bendito sea el Señor Jesús. Inmediatamente, dice la Biblia, se juntaron muchos.
de tal manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Jesús les predicaba la palabra a todo ese montón que llegó. Yo no puedo decir, no, qué bonito, y de verdad qué bonito, de que la gente se dé cuenta por nosotros los comunicativos, ¿no? Los que debemos de comunicar. Jesús está en tal parte. Jesús ha llegado a tal lugar. Te alabamos, bendito Dios. Él tiene palabra para ti. Y que la gente pronto, inmediatamente, ¿no? Montones vengan a donde Jesús está. Pero algunos tienen medios curiosos. ¿Me explico? Cada uno viene de diferente forma donde Jesús. Y Jesús conoce el corazón de todos. Él sabe cómo vino mi hermana, ¿no? Cómo vine yo, cómo vinimos todos aquí. Amén. Él sabe nuestro interés, Él sabe lo que está dentro de nuestro corazón. Amén, aleluya. ¿Me explico? Él no puede ser engañado ni con lágrimas, ni con la cara de San Martín de Porres, ¿no? Ni con la cara de la Madre Teresa. No, Él no puede ser engañado, no puede ser burlado. Él es santo, ¿no? Amén. Mira lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 11, Lucas capítulo número 11, versos 53 y versos 54. Diciéndoles él, Jesús, estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera a Jesús y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Le preguntaban y le preguntaban y le preguntaban y le preguntaban. ¡Ay, qué hambre! ¿Qué preguntas? ¿Cómo quieren saber? Pero mira lo que dice 54. Acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿A eso viniste? Santo, sí. A ver en qué me contradigo. A ver en qué fallo para poder tener un pretexto y acusarme. Pero se quedaba nada más con las puras ganas. Porque no se enredaba con nada. Amén. Aleluya. Él hablaba como ninguno. Amén. Pero a eso venían montones. Uno puede decir que hambre, qué bueno. Hay gente malosa que viene con un corazón bien torcido delante de él. Amén, aleluya. Que vienen para ver qué huelen, a ver qué ven. Para poder hablar, para poder murmurar. Bendito sea el Señor Jesús. Mateo capítulo 22, 15 y 16 dice así la Biblia. Palabra santa de nuestro Dios. Mateo 22, 15 al 16. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos, o sea, de los fariseos, con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, bendito Dios. Pero ¿para qué lo hacían ellos esto? Para ver en qué lo podían agarrar, en algo que se equivocara, para poder acusar. Di, maestro, ¿es lícito dar tributo al César o no? Jesús dijo: ¿por qué me tentan hipócritas? Que son hipócritas, es lo que son. Yo sé por qué vienen, yo sé a qué vienen, yo sé las intenciones de su corazón, yo sé lo que son ustedes, sinvergüenzos. Mostrame la moneda. Se la mostraron. ¿De quién es la imagen y la inscripción? De César. Pues dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se devolvieron maravillados, sacados de onda. Bendito sea el Señor Jesucristo. Terrible, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Dice Lucas capítulo número 9. Gloria al Señor Jesús. Lucas capítulo número 9. ¿Lo tenemos? Dice así el 18 al verso número 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Te alabamos, bendito Dios. Ellos respondieron:
Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos que había resucitado. Vamos a ver a ese Jesús. ¿Quién será ese Jesús? Decían los que iban para allá con Jesús. Pues yo creo que Juan el Bautista. No, es Elías. No, mira, es uno de los profetas antiguos que ha resucitado. Así llegaba la gente. Para mí Jesús es fulano, mangano, sutano. Ya la vamos, bendito Dios. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, a los de él, yo, ¿quién soy para ustedes? Y contestó Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Cuando la gente llegaba ahí, llegaba así. ¿Quién es para ti? Juan el Bautista. ¿Este es Juanito? Y otros estaban así también reparados. ¿Y para ti quién es? Pues es Elías. ¿Y para ti, pues quién sabe, alguno de los antiguos que ha resucitado? ¿Y para ti, Pedro? Para mí es mi Señor Jesucristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no es de sangre humana, esto no es humano, esto no es carnal. Esto es revelación de allá de arriba. Esto te ha dado del Padre, Pedro. Amén, aleluya. Oh, te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Y Pedro lo respetaba. Pedro creía en él. Cuando tú piensas que es otro Jesús, te importa un cacahuate quién sea Jesús. Pero cuando tú sabes de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ahí Dios mío. Amén. Ante él todas las rodillas se doblan. Amén. De lo que está arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Ya la vamos, bendito Dios. Dice la Biblia en San Juan capítulo 6, verso 24 al verso 26. Bendito sea el Señor Jesús. Que muchos venían a Jesús. Muchos se dieron cuenta, se comunicaron pronto. Y se arrimaron muchos ahí a la casa de Pedro, ¿no? Gloria al Señor Jesús. Juan 6, 24 al 26. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. Oh, gloria a Dios. ¿Para dónde van? Vamos a buscar a Jesús. Pero Jesús aquí estaba así, pero ya vinimos y no está. Ay, y queremos a Jesús. Oh, qué tremendo, ¿no, hermanos? Ahora el verso 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué no dejaste algún boletín ahí, algún anuncio que no ibas a estar acá, que ibas a estar ahora acá? Nosotros te hemos buscado desesperados. Yo sé por qué me buscan ustedes. Amén, aleluya. ¿Por qué, maestro? Porque les di de comer a más de 5,000, 50 años y mujeres y comieron hasta aventarlo por las narices. Por eso me buscan. Ustedes no me buscan por lo que yo soy. Señal les he dado de que soy el ungido de Dios, de que soy el Cristo. Pero ustedes no me buscan por eso. Ustedes me buscan a ver qué me sacan, a ver qué me quitan. Amén, aleluya. A eso vienen. A eso me buscan. Ustedes no vienen a adorarme. Ustedes no vienen a glorificar mi nombre. Y mucha gente viene a Jesús, pero ¿a qué vendrán? Amén. ¿A qué vendrán? Ojalá nosotros no seamos ninguno de esos, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 2, verso número 3. Marcos capítulo número 2, verso número 3. Ojalá aquí no te sale el Señor de insomnio. Es cuando debías de estar enfermo o enfermo de insomnio, ¿no? Para no dormir. Dios te puede dar un juicio a tu vida. Si vienes con un corazón torcido delante de Él, puede ordenar un espíritu para que venga y te duerma. Amén. Gloria al Señor Jesús. Isaías capítulo 29, vas a encontrar tú eso. Amén. ¿Se acuerdan, Rosario? El capítulo que le di. Ok, Marcos capítulo número 2, verso número 3. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. 4 personas oyeron de que Jesús estaba otra vez en Capernaum y estos creían en Jesús.
Y yo quiero creer también que hasta el paralítico, en algunas ocasiones, en algunas predicaciones, hemos dicho que el paralítico quizás ni creía que Jesús dio la fe de los 4. Pero si checamos bien la Biblia no dice exactamente así, de que él miró la fe de los 4. Él simplemente dice, al mirar Jesús la fe de ellos. Y hasta el paralítico puede estar incluido ahí. Entonces yo creo que cuando se oyó, ¿no?, de que Jesús estaba en Capernaum, vinieron muchos, pero también otros 4. Estos 4 hacían la diferencia, o más bien estos 5. Hacían la diferencia. Hicieron una diferencia. Creyeron en Jesús. Y eso agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Amén. Si tú quieres agradar a Dios, cree. Y tú vas a ver su poder y su gloria. ¿Sí o no? Entonces yo creo que también hasta el paralítico, cuando vio que Jesús estaba en Capernaum, alguien tiene que haberle dicho, ¿sabes qué? Él está otra vez en Capernaum. Y mientras no estaba aquí en Capernaum, cuando andaba allá o acá, se oyó de que él a los ciegos les daba vista, a los sordos les ayudaba para que oyeran, los de las manos secas se las componía. ¿Sí o no? Porque algunos siempre están malos de las manos, las tienen secas siempre. Te alabamos, Padre bendito. Necesitas un milagro de Jesús. Necesitas que Jesús aparezca ahí, ¿no? Para que te restaure tus manos. O que alguien te ayude para quitarte las vendas de las manos. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, los mancos son curados. Este paralítico, qué bueno. Y alguien dijo, pero ¿sabes una cosa? También los paralíticos son curados, gloria al Señor Jesús, entonces alguien también puede curar. Te alabamos, bendito Dios. ¿Quién me ayuda para ir a Jesús? Y se pusieron 4 de acuerdo con él. Nosotros le ayudamos. Dice la Biblia en el verso número 3, entonces vinieron a él, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. ¿Sí o no? Amén. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo número 6. ¿Estamos contentos? Amén. Qué bueno. En Gálatas capítulo 6, verso número 2, dice así la Biblia. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la palabra del Señor Jesucristo. Sobrellevar ¿qué? Los unos las cargas de los otros. ¿Sí o no? Y así se cumple la palabra de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Ahora dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 12, verso 25. Para que no haya desunión, desavenencia quiere decir desunión. ¿Me explico? Para que no haya desunión en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Deberíamos de preocuparnos los unos por los otros, para que no haya desunión entre nosotros. Debemos de estar pero bien unidos. Amén. Y ayudarnos con las cargas los unos con los otros. ¿Sí o no? Y así dice la Biblia que se cumple la palabra de Dios. Aleluya. Nunca pases por alto una necesidad, porque como tú haces, se hará contigo. ¿Sí o no? Te alabamos, bendito Dios. Toda injusticia es pecado. La injusticia que tú haces, que yo hago, se va a hacer contigo y también conmigo. Sí, amén. Cumplamos con la palabra del Señor Jesucristo. Llevemos las cargas los unos de los otros. ¿Amén o no amén? Amén. Y dice la Biblia en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No busques nada más el bien tuyo, o yo no voy a buscar nada más el bien mío. Te alabamos, bendito Dios. Aleluya. Busquemos también el bien de los demás. Busca tú también el bien de los demás, como yo también debería de buscar el bien de los demás. ¿Sí o no?
Yo podía poner, mire, una excusa para no hacerme presente aquí, cumplir como responsabilidad. Y te dijera, ¿qué quieres que haga? Y es que no te vas a ir a buscar solución para tu persona y no te preocupan el lugar donde te he puesto a confianza. Te preocupa nada más por ti, no te preocupa por los demás. Lleven las cargas los unos para con los otros. Cumplamos la ley del Señor Jesús. Preocupámonos los unos por los otros. ¿Sí o no? Entonces 4 llegaron, 4 personas con fe, 5 con el paralítico. Buscando a Jesús. Ya la vamos, bendito Dios. Ellos no buscaron para ver en qué se contradecía. ¿Sí o no? Amén. Para poder acusarle en esto o en aquello. Ellos vinieron buscándolo porque sabían que Jesús les podía solucionar su problema, su necesidad. ¿Sí o no? Amén. ¿Tú crees que Dios te puede solucionar tu problema? ¿Tu necesidad? Amén. Pues no te rindas. La victoria es tuya. ¿Eres una persona de fe? Pues hechos tienes que mostrar. Amén. Porque la fe sin obras no sirve para nada. No digas que eres una persona de fe y no tienes obras. ¿Sabes qué? Te engañas a ti mismo o a ti mismo. Gloria a Dios. Porque ¿quién te va a creer? ¿O quién me va a creer a mí? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también es la fe. Dice la Biblia en Marcos 2:4 así de esta manera. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, llegaron los 4 cargando al paralítico, uno en cada punta, hermano, del lecho de la camilla, ¿no? Llegaron ahí cargando, los 4 cargando al paralítico, los 4 con fe, y el del lecho, el paralítico ahí también con su fe. Llévenme, llévenme. Bendito sea el Señor Jesús. Y que llenan. Llegaron entusiasmados, una sonrisota de 200. Vamos a Jesús, a Jesús. Jesús. Donde está Jesús, ahí ocurren cosas terribles. Y no cobra, es gratis. ¿Por qué no cobra? Porque es gratis, porque no le llegas al precio si te cobra. Amén. Amén, amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ya la vamos, bendito Dios. Él por lo menos espera tu gratitud, tu agradecimiento para con Él. Entonces llegaron ahí, hermano. Llegaron con un vuelazo tremendo. Hermanos, pasaron unos arroyitos, unos pozos, y ahí batallando con el paralítico, ¿no? Y de repente un perro se les echó encima. Y ahí con el paralítico, hermano, y siéntate y prestando una piedra ahí. Y no soltaban al paralítico. Y el paralítico ahí, ¿verdad? Abusados. Y más adelante allá le salen unos curiosos, hermanos, que quisieron asaltarlos. Pasaron varios detallitos hasta que llegaron donde Jesús está, ahí en la casa de Pedro. Pero ahí se atoraron. ¿Por qué? Porque había mucha gente, de toda. Corazones torcidos, nomás a ver qué olían, ¿verdad? Es Jeremías, alguno que se resucitó, así, ¿verdad? Tremenda la gente, había mucha gente ahí. Y ahí se quedaron, y ahora por dónde le vamos a dar. No te rindas. La victoria es tuya. ¿Sabes que esa multitud, la Biblia dice, son personas como tú y como yo, que pueden ser la primera causa para que tú retrocedas? ¿Me explico? Para que tú no te mantengas creyendo. Pero te voy a decir algo que la fe hace. Hay algo que la fe hace. La fe siempre te va a bendecir y te va a ayudar. La fe te va a abrir caminos. La fe te va a abrir puertas. La fe te va a decir, dale por aquí, dale por allá, para que no te rindas. El diablo siempre va a atacar la fe.
Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he pedido al Padre por ti para que no falte que en ti. Eso es importante en la vida, la fe. Y Jesús ha rogado por nosotros para que la fe de nosotros no mengue, porque sin fe no agradas a Dios. Porque si pides y no tienes fe, te quedas pidiendo y no recibes absolutamente nada. Amén, aleluya. ¿Me explico? Entonces, y como no podían hacer a causa de la multitud, mira lo que dice Marcos 27:20 o Mateo 27:20. Mateo 27:20. Gloria al Señor Jesús. A causa de la multitud, a causa de la gente. Mateo 27:20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron o convencieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Los ancianos, los que conocían a Dios. Mira, a veces no esperes el desaliento o el desánimo de los que no conocen a Dios. A lo mejor hasta te entienden y te comprenden mejor. Jesús con la gente que no lo conocía no tenía muchos problemas. Los problemas los tuvo más con los que conocíamos de él. Entonces mira, los sacerdotes persuadiendo, convenciendo a la gente a que Jesús pidieran que lo mataran y que Barrabás fuera suelto, y los convencieron y pidieron a Barrabás. Pilato decía: ¿qué hago con Jesús? Crucifícale, y con Barrabás suéltale, porque ya estaban convencidos. Los convencieron. No te rindas, la victoria es tuya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermano. Cuidado con la gente. Cuidado con quien te juntas, con quien te relacionas, con quien te acompañas. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora en Mateo 9:3. Mateo 9:3. Dice así la Biblia: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. ¿Qué le decían los religiosos a la gente de Jesús? Pidan que lo crucifiquen. ¿Por qué? Porque es un blasfemo. Eso es lo que eso es, un blasfemo. Un blasfemo. Y fueron convencidos la gente que Jesús era un blasfemo. Entonces pidieron que lo maten, porque es un blasfemo. Así nos han dicho. Pero ya te aseguraste bien de que así es. Ya investigaste bien de que así es. Te alabamos, Padre bendito. Bendito sea el Señor Jesús. Marcos capítulo 14, versos 57 al 58. Marcos capítulo 14, 57 al 58, dice así la Biblia: entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, o sea, contra Jesús. Falso testimonio contra Jesús, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano. ¿Cómo? Que le oyeron decir que él derribaría el templo hecho a mano, y se llevaron 46 años en construirlo, y él dice que lo derriba y que en 3 días lo levanta sin mano. Eso Jesús lo dijo, pero quién sabe qué otras mentiras no echarían. Pero no entendieron lo que dijo. Amén. Está loco. Y así es cuando no entiendes y empiezas a juzgar y a murmurar. Sí, amén. Cuando no entiendes el mensaje de Dios. La palabra, cuando te es una locura la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Con qué tragas? ¿Con qué pagas, no? Salimos con cada cosa. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y Jesús no hablaba del templo ese, hablaba de su cuerpo. ¿Me explico? Donde sería clavado en la cruz. Pero él dijo: como yo lo entrego, yo lo levanto otra vez al tercer día. Amén, aleluya. Pero no entendían. ¿Me explico? Y murmuraban que era un blasfemo, que era un hablador, un hereje. Cuidado con la gente, porque a veces te puede impedir de que tú tengas la victoria.
te puede llevar a que te rindas y no logres nada. Amén o no amén. Ahora en Marcos capítulo 2, verso número 5. Bendito sea el Señor Jesús. Dice la Biblia así: al ver Jesús que la fe de ellos tenían fe, se les presentó ahí un obstáculo. ¿Cuál fue el obstáculo, hermanos? ¿Cuál fue el obstáculo? La gente, la multitud que estaba ahí con Jesús en casa de Pedro. Ellos podían verse dado la vuelta y decir, oh, pues ni modo, no se va a poder. ¿Me explico? Pero eran personas de qué? De fe. De repente la fe tiene que haber llevado a alguien de los 5. Mira, ahí está una escalera. Y uno de ellos miró la escalera y le comunica a nosotros, ¿sabes una cosa? Está una escalera pegada al techo. ¿Cómo ven? La fe te está poniendo medios para que no te rindas, para que puedas vencer los obstáculos que se te presentan, porque de que se te presentan. No te rindas, mantente creyendo. Al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Bendito sea el Señor Jesús. Ahí está una escalera pegada al techo. ¿Cómo ven? Oh, santo Señor. Pues a darle. En la casa de Pedro. ¿Te animas al paralítico? Súbanme. Te alabamos, Padre bendito. Amén. Gloria a Dios. Más imagínate, para subirlo o por la escalera, al techo. Bendito sea el Señor Jesús. Yo pienso que ellos recordaban algún canto. Un canto que a veces cantamos aquí. Bendición vine a buscar y sin ella no me voy. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor. Y no me voy hasta que no me la des. ¿Me explico? Amén. Vamos a tener que hacer algo con este paralítico, vamos a tener que amarrar. La fe es espiritual y te va a dar ideas. Ideas. ¿Me explico? Porque la fe agrada a Dios. Y Dios te bendice por la fe que tú tienes en Él. Pues amarrarlo. Para asegurarlo, ¿no? Y no se nos caiga. Ahí van los 4. Que no podían, hermano. Escalón por escalón. Y agárralo, llega maciza. Y hasta que llegaron arriba. Y cuando estaban arriba, dijeron, ¿y ahora? Más o menos, ¿dónde estará Jesús? Y uno ahí caminando, yo pienso que por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Y alguien tuvo que haber sentido algo. Agujera el techo. Pero es de Pedro. Es ajena a la casa. Pues yo no sé, pero bendición yo vine a buscar. Gloria a Dios. A lo mejor me dan una santa regañada. Una santa reprendida. Pero bien regañado, pero caminando. Gloria a Dios. Con mi lecho en mi espalda. ¿Sí o no? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Bien regañado, a lo mejor hasta corrido, ¿no? Pero bendecido de parte del Señor. Entonces agujerar, hermanos. Y todos están ahí, ¿verdad? Oyendo al maestro. Algunos medios curiosos ahí, porque había de todo ahí, hermano. Había de todo. Otros de buena gana, escuchando. Quizás hasta cantaron cantos. Y Pedro está maravillado. Ay, cuánta gente vino a mi casa, Pedro, ¿no? Gloria a Dios, porque el maestro está aquí, como se juntó gente a oírle. Señor, que me siento privilegiado de que me hayas honrado así de manera, de que estés en mi casa. Mira cuánto viene a escucharte. Gloria a Dios.
A lo mejor Pedro de repente cambió de actitud. Cuando empezaron a caer basuritas ya en el techo. Imagínate. A veces paramos la alabanza, la adoración. ¿Qué está pasando? ¿Dónde andan los huercos? Porque hoy llegamos hasta con todo el huerco, la gente se ha ido. ¿Me explico? Y la Biblia dice: dejar a los niños venir a mí, nosotros en piedades, porque de los tales es el reino de los cielos. Empezaron a caer basuritas de ahí. Alabamos, Padre bendito. Y de repente le cayó una basurita a Pedro aquí en la nariz. Oye, está sacudiéndose la tierra aquí. Empezó a ir ahí solo. Empezó así, hermano. Primero estaba así, mira. Y luego a cambiar la cara. Qué feo se ve uno cuando cambia la cara. Que dicen, sí, hermano, que sí. Ya no me saca. Aleluya. Y empezó Pedro a mirar y ya no eran basuritas, eran pedazos de ahí de cosas del techo. ¡Ey! ¿Qué traen? ¿Me tumban la casa? Y ahí venía el paralítico para abajo en un cordón amarrado. Ya la vamos, bendito Dios. Quizás algunos se levantaron. Y vamos a ayudarlo. Y Jesús, una sonrisota. ¿Y Pedro? ¿Cómo me agrada a mí esto? ¿Hasta dónde fueron capaces? ¿Hasta dónde llegaron con esa fe? Y Jesús les dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el Señor Jesús. No te rindas. Mantente creyendo. La fe te va a dar sabiduría, te va a dar ideas. La victoria es tuya. No te dobles. Cuidado con la gente. Pueden ser el primer obstáculo. Y tú eres gente. Tú mismo puedes ser obstáculo a que no llegues a que Jesús te bendiga, a que Jesús te dé la victoria. Hijo, le dice Jesús, tus pecados te son perdonados. ¿Sí o no? 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Te alabamos, bendito Dios. Hay otro paralítico que hace poquito te enseñé, 38 años. Cuando Jesús lo sanó, lo encontró ¿en dónde? En el templo. Y Jesús le dijo estas palabras: mira, has sido sanado. Te voy a decir cuál era el problema de tu parálisis. El pecado. No peques más para que no te venga algo peor. Amén, aleluya. Peor. ¿Sí o no? Amén. Este tiene el mismo problema. ¿Me explico? Por eso Jesús te dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús vio no la luna, porque el techo se descubrió, no las estrellas, no el sol, no la luz del día, dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Él vio que la fe, que Dios mire tu fe no con la boca, con hechos, Amén. con acciones, porque si no tú te lo pierdes. Sí, amén, aleluya. Así le hagamos: yo tengo mucha fe. No, sí, yo sé. Pues, yo sé hasta dónde llegas con tu fe. No traes nada, Dios te puede decir. Pero tú te crees, ¿verdad?, que eres una persona de fe. Sí. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, hijo, tus pecados te son perdonados. Ese era tu problema. Esa era tu situación. Pero dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios: bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Amén. En el libro de Marcos, capítulo 2, verso 6 al verso número 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Ay, Dios mío. Cuando Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, y la Biblia dice: el que encubre su pecado no prospera. No prospera. Así tú digas: yo tengo fe.
Yo creo en Dios, siempre le he honrado. No, está bien. Con la lengua, hermanos, somos los dueños del mundo entero. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, el que encubre su pecado no prospera, más el que los confiesa y se aparta. La misericordia de Dios será sobre tal persona. El pecado te estanca, el pecado te divide de Dios, el pecado te arruina, el pecado te aplasta, el pecado te estanca, no avanzas. Y el pecado, si no te pones abusado o abusado, te lleva a retroceder, a meter reversa. Y el que retrocede, el que mete reversa no agrada al Señor. Pero cuando tú confiesas el pecado y te apartas, Dios te pucha para que sigas adelante. Para que sigas confiando en Él, para que sigas siendo bendecido por Él. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Cuando Dios te perdona el pecado, te viene paz. Mujer, tus pecados te son perdonados, levántate y vete en paz. Deja de estar atormentada o atormentado. Dejas de meterte los dedos a la boca y estás comiendo y comes las uñas. Piensa y piensa, hermano. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? Y no das con bola. ¿Me explico? Y cuando Jesús dijo tus pecados te son perdonados, ahí están unos sentados en la banca y en el mero frente, hermano. Ay, Dios mío, estaban en el mero frente ahí. Cuando Jesús dijo tus pecados te son perdonados, empezaron a ¿qué? A murmurar, a cavilgar, a pensar mal. ¿Sabes lo que dijeron? ¿Quién es este que blasfema? Es un blasfemo. No lo habíamos oído nosotros que era un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los del mero enfrente. Ya me imagino Jesús, ¿por qué no se amanece y me sientan ustedes allá mero atrás? Son 10,000 allá mero atrás donde no los mire. Los que más me hacen la guerra aquí enfrente. Es que nosotros hemos oído que cuando vengas a la casa de Jehová, siéntate adelante. No, hermano, una lata, una carota así, hermano. Sí, Dios mío, vendré con lentes oscuros que Padre mío. Terrible el asunto, hermano. No se ha reconfesado, ¿no? Ahí estaban sentados uno el mero enfrente, murmurando. Cuando vieron que Jesús dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este para perdonar pecados? Solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados. Amén. Ahora, ya la vamos, bendito Dios. Dice la Biblia en el 7 así. Ya la vamos, bendito Dios. Dice que Jesús ya había conocido lo que estaba en sus pensamientos. Y dice el 7, ¿por qué hablaste así, verdad? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí ellos están murmurando, están hablando de Jesús, los del mero de mi 1 Corintios 10 dice así la Biblia. Lo voy a leer prontito porque yo sé que el tiempo se nos pasa. ¿Tengo reserva? Sí, qué bueno, hermano. 1 Corintios 10 dice, no murmuréis. Llévate esto en tu corazón. No murmuréis ni estés con la cara larga cuando Dios está hablando, cuando vengas delante de Dios. Te miras muy fea con la cara larga. ¿Cuántos saben ustedes que Chucky tiene la cara fea? Viene endemoniado Chucky, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué dice la Biblia? Y perecieron por Chucky, por el destructor. Ya la vamos, entonces, por murmuradores. Bendito sea el Señor Jesús. En 2 de Crónicas, capítulo 36, verso 16, dice así la Biblia. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Estaban los profetas con todo el vuelo, hermano. Y Dios y el profeta sentía la presencia de Dios, lloraba ahí, y ellos, hermano, bosteciaban, había la boca como este mano. Otros se acomodaban ahí y se tapaban, durmiéndose.
Qué burla para el profeta, ¿no? Enviado por Dios. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice la Biblia, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio que tronárselos el Señor. No murmures cuando se está predicando la palabra de Dios. No digas loco, porque si es palabra de Dios, tú no le estás diciendo loco exactamente al predicador. Dijo el Señor, si a ustedes los oyen, a mí me oyen. Si a ustedes nos juzgan locos, no son exactamente a ustedes, es a mí. Te la vas a ver con Dios. Él sabrá cómo ponerte en tu lugar, cómo traer juicio sobre tu vida, cómo ser disciplinado, cómo ser corregido. Amén. ¿Terrible? ¿Te acuerdas tú de María y Aarón? Amén. Cómo se pusieron a murmurar. Amén. Y miren, hermanos, qué terrible es esto. Ahí está el Señor en una nube. Bien quietecito así el Señor. Pero cuando empezaron María y Aarón a murmurar, se empezó a mover la nube. Eso hace que Dios se mueva, hermanos. Hace que Dios se incomode. Y pronto se baja. Vengan ustedes para acá. Y le dice Dios a esos dos, miren, a ustedes por sueños y por figuras. No hacía mención con Moisés. Cara a cara hablaré con él. Amén. Él vive con la Biblia pegada a sus ojos. ¿Me explico? ¿Por qué no tuvieron temor ustedes de hablar mal de mi siervo? No es palabra de él, es palabra mía. Y que se enoja el Señor. Amén. Y que se da la vuelta y se va. Pero Aarón dijo, María, qué hermanito, ¿qué tienes? Mira, le pusieron un espejo. ¡Ah! Tengo lepra. La lepra de criticona, de murmuradora. Aleluya. ¿Me explico? Amén. Moisés, locamente hemos pecado. Tú que vives más cerca de Dios que hablas cara a cara, pídele a Dios que sane a María. Señor, te pido que ahora mismo, Moisés, serás muy mi siervo y hablas cara a cara conmigo, pero me la avientas para afuera por 7 días. Si en 7 días no se lo quita lo criticón, no la traigas, pero si le quita, permítela que venga otra vez y que se siente enfrente. Dale fuerte el aplauso al Padre y al Espíritu Santo. Bendito sea esta palabra. Bendito sea el Señor Jesús. Y Dios es bueno. Amén. Corrige, castiga y te pone en tu lugar, hermano. Amén. ¿Sí o no? Amén. Principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. Tengamos temor de Dios. Aleluya. Marcos capítulo 2, verso 8 al 12. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban mal o cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan así de esa manera en sus corazones? Fíjate lo que dice. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Voy a tratar de explicar esto. Yo le pedí con todo mi corazón, Dios mío, ¿cómo explicaría yo esto, Padre bendito? Nada más lo voy a leer, Dios mío, yo pienso que aquí voy a patinar un poquito. Pero le pedí con todo mi corazón y Dios se dio a entender conmigo. Y dice la Biblia, ¿qué es más fácil? Pregunta Jesús de los que murmuraban. ¿Quién es este? ¿Quién es este que blasfema? ¿Cómo de que, hijo, tus pecados te son perdonados y solamente Dios puede perdonar pecados? Jesús conoció eso y dice, ¿qué es más fácil para ustedes? Si yo dije, tus pecados te son perdonados, ¿qué van a notar ustedes? ¿De qué se van a dar cuenta ustedes? No va a haber algo que ustedes miren cuando yo digo, tus pecados te son perdonados, para que yo me identifique como el Hijo de Dios o como Dios mismo. Amén. Más fácil sería para ustedes para que me reconocieran de que yo soy Dios mismo o el Hijo de Dios, es decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces si hubieran dicho, este es Dios,
Este es el Cristo, el ungido de Dios. Pero si yo digo, tus pecados te son perdonados, ¿qué manifestaciones va a tener? ¿Me explico? Amén. Pero para que se den cuenta, antes de que yo le diga, levántate y toma tu lecho, yo le dije, tus pecados te son perdonados, dándoles a entender a ustedes que yo soy Dios. Amén. Dios mismo entre ustedes, Emmanuel entre ustedes. Le digo al paralítico para que crean, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ve y crea. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Ahora dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios, en el verso número 12, entonces él se levantó enseguida. No te rindas. No te rindas, la victoria es tuya. Amén. Amén o no amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Mira la gente murmuradora. Jesús, si estos no hubieran murmurado, no hubieran criticado, le hubiera dicho al paralítico, levántate. Pero nomás le dijo, tus pecados te son perdonados, y atendió la crítica. Gente terrible, ¿no? Amén. Jesús iba rumbo con Jairo, pero alguien tocó el borde de su manto y se lo paró. Después la gente se da cuenta de que la muchacha se murió. Le dicen, Jairo, ya no molestes más al maestro, ya tu muchacha ya se murió. Pero ¿qué dijo Jesús? Jairo, mantente creyendo, eso no es problema para mí. Amén. Aleluya. Al que cree todo le es posible. Amén. Aleluya. Si ya se murió, tengo el poder para levantarlo. Yo doy la vida, yo la quito. Bendito sea el Señor Jesucristo. Te alabamos, bendito Dios. Entonces, dice la Biblia, él entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron. Todos se asombraron. Y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Cuando Dios hace algo por ti, glorifica su nombre, alaba su nombre, exalta su nombre. Él no lo hacía. ¿Sabes por qué? Por el pecado. ¿Por qué no hay amén y gloria a Dios? ¿Por qué no hay aleluyas? ¿Por qué no hay aplausos? Porque estamos con la cara acá, con las manos atadas acá. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Habrá pecado ahí? Amén. Aleluya. Porque cuando a él se le dijo, tus pecados son perdonados, levántate, se levantó haciendo lo que no hacía, Amén. dándole honra y gloria al que todo lo puede, Gloria a Amén. Dios. Aleluya. al que es digno de ser honrado, de ser bendecido y de ser glorificado. Me estoy explicando. Otro hombre me cuenta la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, que cada día lo ponían ahí a la puerta de la iglesia llamada La Hermosa. Este no estaba paralítico, estaba cojo. Amén. Y por su cojera, ¿qué creen? No entraba al templo. Si alguien está cojeando, va a batallar para entrar al templo. Oh, Señor. Su cojera lo mantenía fuera. Fuera de la iglesia llamada La Hermosa. ¿Me explico? Gracias a Dios por Pedro y Juan, que llegaron a la vida de este hombre que cojeaba. Y ellos dijeron, míranos. Dijeron, la fe ya está en la bolsa. El tigre ya cayó, ¿no? Pero se llevaron una sorpresa terrible. Amén. Porque dijo Pedro y Juan, no tenemos ni oro ni plata. La cara acá. No hay dinero, la cara acá, hermano. Muchos de nosotros los cristianos, con la cara acá. No tengo oro ni plata, pero más lo que tengo te doy. A Cristo Jesús, en su nombre levántate y anda. Y al momento se lastimaron sus pies. Al momento. ¿Cuántos no le daban limosna si sigue igual? Amén.
Pero cuando llegó Jesús a la vida de él, se enderezó su pie, dejó de cojear. Y como dejó de cojear, entró al templo saltando, honrando y bendiciendo y glorificando a Dios. Y la gente se quedaba atónita. Este es el cojo, sí, pero ya no cojea, ya se enderezó, lo cojo se salió, digo, lo cojo ya se salió de lo malo, ahora se ha vuelto al camino verdadero que te lleva al Padre. Bendito sea el Señor Jesús. No te rindas, la victoria es tuya. Dios te guarde, Dios te bendiga. Dale fuerte la voz al Padre y al Espíritu Santo por su bendita y santa palabra. El Señor merece, bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria, gloria, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Ya la